Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta vez vamos a estar trabajando con la identificación de epímeros, diastereoisómeros y enantiómeros. Y en un próximo video estaremos trabajando con mesocompuestos. Antes de continuar, debemos conocer algunos datos básicos, como por ejemplo qué es un carbono quiral. Y un carbono quiral es un carbono que posee enlazado o enlaces con 4 grupos diferentes y lo vamos a identificar en las siguientes estructuras. También debemos conocer qué es una imagen especular y es una imagen reflejo de la otra, como si se estuviese reflejando una de la otra en un espejo o tu reflejo en un espejo. Lo que está en el espejo es una imagen especular de ti. Y otra cosa que debemos conocer o tener claro que es superposición. O sea, cuando decimos que una molécula se puede superponer, es que puede encajar una en la otra. Como por ejemplo, si nosotros queremos alinear nuestra mano izquierda de nuestra mano derecha, si la alineamos van a estar a la par. O sea que eso es superposición, o sea, pueden superponerse. Y aquí vamos a ver algunos estereoisómeros que no pueden superponerse y otros que sí pueden superponerse. Bien, vamos a partir de la D-glucosa y debemos tener claro también, otra cosa muy importante, es que esa D que se coloca aquí es una D de nomenclatura y está relacionada con el último carbono quiral de arriba hacia abajo, que posee, por ejemplo, el OH hacia la derecha. Si tiene el OH del último carbono quiral hacia la derecha, se llama D-glucosa o utilizamos la D. Si en caso lo tenemos opuesto, o sea, tenemos el OH de este lado, entonces sería L-glucosa. Pero no tiene que ver nada con que si tiene D, es una azúcar, o sea, un monosacárido de estrógiro, o sea, que gira el plano de luz polarizada hacia la derecha. No tiene que ver nada con eso. En este caso, sí, la D-glucosa es de estrogira, o sea, que gira el plano de luz polarizada hacia la derecha. Pero si analizamos y la comparamos con la D-fructosa es letrógira, o sea, que gira el plano de luz polarizada hacia la izquierda. Entonces nuestro primer paso es numerar todos los carbonos para poder construir epímeros y diastereómeros y enantiómeros. Entonces vamos a empezar aquí con este. Este sería el carbono 1, el 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces vamos a empezar con el primero, el más sencillo, que es epímero. Vamos a construir un epímero. Un epímero es un estereoisómero en el que ha cambiado de posición uno de los carbonos o de sus grupos. Por ejemplo, vamos a enfocarnos en el carbono número 2. Recuerden que los carbonos o los grupos de los carbonos que podremos cambiar o girar son de los carbonos quirales. Si identificamos los carbonos quirales aquí en esta molécula, ¿verdad? Podríamos decir que el carbono número 2 es un carbono quiral porque si analizamos tiene 4 grupos diferentes enlazados a él. El carbono 3 también es un carbono quiral. El carbono 4 también es un carbono quiral. Y el carbono 5, que es el último, también es un carbono quiral porque posee 4 grupos enlazados a él que son diferentes. Entonces, lo único que podemos girar o cambiar de posición son los OHs e hidrógenos que poseen los carbonos quirales. Los otros carbonos como ese, que no es tetraédrico, los que no son tetraédricos no van a tener 4 grupos enlazados a él, sino 3. Y este es tetraédrico, pero aún así posee 2 hidrógenos, o sea que tiene 2 grupos iguales y 2 que no son hidrógenos, o sea, son diferentes al hidrógeno, pero igual tienen 2 iguales, por lo que solamente tienen 3 grupos diferentes, o sea que no es un carbono quiral. Entonces vamos a ver qué ocurre cuando nosotros cambiamos de posición 2 grupos. Por ejemplo, siempre nos vamos a enfocar en OH o hidroxilo e hidrógeno.
¿Qué pasa cuando, por ejemplo, intercambiamos de lugar? Aquí, en el carbono 2, por ejemplo, vamos a poner el OH de este lado y el hidrógeno de este lado y vamos a ver qué ocurre. Bien, sería esto. Ahora, como vemos, el hidrógeno estaba hacia la izquierda y ahora lo tenemos hacia la derecha, y el OH estaba hacia la derecha y ahora lo tenemos hacia la izquierda. Entonces, cuando nosotros giramos solamente uno de los carbonos, en este caso estamos ante un epímero. O sea, cuando solamente cambiamos de posición uno de los carbonos o grupos como hidroxilos hidrógeno de posición, estamos ante un epímero. Entonces ahí lo llamaríamos como epímero y decimos cuál es el carbono que se cambió de posición. En este caso fue el carbono C2. Entonces es un epímero C2. Pero si analizamos la estructura, estamos ante un monosacárido, ¿verdad? Entonces, si analizamos, esta es la D-mamosa. Por lo que entonces la D-mamosa es un epímero de la D-glucosa. Pero, ¿qué pasaría si cambiamos de posición en el 3? O sea, vamos a cambiar ahora de posición los OHs e hidrógenos del carbono 3, pero es aquí en la D-mamosa. Ya hemos cambiado de posición en el carbono 3 el OH y el hidrógeno, y hemos obtenido este otro monosacárido. Y si analizamos su estructura, estamos ante la D-altrosa. Entonces decimos que la D-altrosa es un epímero de la D-mamosa. Entonces debemos decir en qué posición fue que se cambió o qué carbono, ¿verdad? Fue que se cambió de posición. Entonces diríamos que es un epímero y mencionamos qué carbono fue. Sería carbono 3. Entonces, la D-altrosa es un epímero C3 de la mamosa. Pero como notamos, ahora tenemos una estructura distinta a la de glucosa. Pero en este caso, si analizamos, ha cambiado de posición el carbono 2 y el carbono 3. O sea, carbono 2 sería aquí, ¿verdad? Cambió de posición, y ahora aquí también cambió de posición el carbono 3. Si analizamos, la D-glucosa tenía el OH hacia la derecha en el carbono 2 y ahora lo tiene aquí hacia la izquierda. Aquí en el carbono 3 lo tenía hacia la izquierda, pero ahora lo tiene hacia la derecha. Como han cambiado de posición dos carbonos, entonces estamos ante un diastereoisómero. ¿Pero por qué es un diastereoisómero? Porque si intentamos, imaginemos que este es un espejo y una es el reflejo de la otra. O sea, vamos a ver si una es el reflejo de la otra. Si analizamos, si este es un espejo, ¿verdad? Y la ponemos en comparación, el OH, estos dos OH, por ejemplo, no están a la par. O sea, tengo hidrógeno. No son reflejos, ¿verdad?, de estas. Por lo que entonces esta molécula o la altrosa no es una imagen especular de la D-glucosa, pero tampoco se puede superponer. Si yo intento superponer esta en esa, no quedan alineados todos los átomos, solamente quedan alineados, por ejemplo, estos dos OH, ¿verdad? Queda uno encima del otro, pero aquí difieren. O sea, cuando intente poner una sobre la otra, el OH quedará encima de este hidrógeno encima de este OH. O sea, no son imágenes especulares ni tampoco pueden superponerse. Y entonces ahí estamos ante un diastereoisómero. O sea que la altrosa es un diastereoisómero C2-C3 de la glucosa. Diastereoisómeros o diastereómero. Entonces, si analizamos estas dos sustancias o biomoléculas, ellas difieren en sus propiedades físicas y también químicas. Y en caso de que la tengamos mezcladas,
podríamos separarla por cromatografía, por destilación o incluso por cristalización. Pero, ¿qué pasaría si yo cambio de posición todos los grupos, en este caso hidrógenos y OH, hidroxilo, de la altrosa? O sea, me refiero al carbono 2, 3, 4 y 5. Si lo cambio de posición todos los OH e hidrógenos, ¿qué pasaría? Sería esto. Como notamos, cambiamos de posición todos los hidrógenos y OH de posición. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa ahora? Que ahora, si analizamos, esta es una imagen de esta. O sea, si tenemos un espejo acá, por ejemplo, imaginemos que tenemos un espejo. Podemos decir que esta es una imagen especular de esta, porque es un reflejo de esta. No nos guiemos tanto de esto, que no están supuestamente a la par. Eso no tiene que ver porque puedes rotarlo aquí. Y si quieres, puedes poner aquí el carbonilo para allá y el hidrógeno para allá. Eso no tiene que ver. Tampoco este. Porque los que representan o no imágenes especulares son los carbonos quirales. Los otros carbonos que no son quirales, nada que ver con ellos. Entonces, si ponemos un espejo aquí o hacemos notar como que ese es un espejo, esta es una imagen especular de esta. Pero si analizamos esta imagen, yo no puedo tomarla y colocarla aquí y superponerla. No son superponibles. O sea que cuando estamos ante una imagen especular, pero tampoco una imagen especular no superponible, estamos ante la presencia de un enantiómero. Por ejemplo, para usted determinar o crear un enantiómero X, simplemente tiene que invertir todos los carbonos quirales y la estructura que obtenga ya es un enantiómero, que fue lo mismo que hicimos aquí. Ahora, si analizamos esta estructura, si tenemos el OH hacia la derecha, sería D-galactosa. Pero como se invirtió o se cambió de posición el OH del último carbono quiral, ya no es D-galactosa, sino L-galactosa. Entonces, decimos que estos dos son enantiómeros. Este es un enantiómero de la D-altrosa. Si analizamos los enantiómeros, ¿verdad? Son sustancias o estereoisómeros que tienen las mismas propiedades físicas, pero difieren en la rotación del plano de luz polarizada. Y si hacemos la comparación entre la D-mamosa y la L-galactosa, los dos constituyen también un diastereoisómero, porque varios de sus carbonos quirales han girado. O sea, y cuando intentamos ver si son imágenes especulares, no lo son y tampoco son superponibles. Por lo que entonces estos dos son diastereoisómeros también. Entonces aquí en enantiómeros no hace falta decir cuáles fueron los carbonos que giraron, porque todos han girado y no es necesario colocarlo. En el próximo video estaremos trabajando con la ciclación de la glucosa, fructosa, galactosa, pero enfocándonos en este caso es una reacción aldehído o cetona con alcoholes en un medio ácido.